Y tú me dijiste, ahí apareció en el celular que tú diste esto. ¿De verdad los hombres creen que las mujeres no nos damos cuenta Sí, de pues de las ahí verdades? un precio o le hacía un descuento a personas que de pronto te decías que no. Un ejemplo, ¿no? Que por eso teníamos que Graves problemas y discusiones. discusiones. Por eso, entonces, ¿uno cómo hace? ¿Uno cómo hace para no decir las mentiras? Por ejemplo, en compras, yo te he dicho muchas mentiras en compras. Una misión es una mentira. Que no digan la verdad completa es una mentira. Sí, entonces ya tendríamos a decir, bueno, Dios permitió que Abraham mintiera. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante, necesario, pero también a la vez como grave o delicado, y son las mentiras en el matrimonio. Las mentiras. ¿Alguna vez me has dicho alguna mentira? Pues parece que uno puede mentir, sí, yo creo que sí, porque de pronto con palabras, con acciones, con omisiones, O sea que si me has dicho mentiras, pues sí te he dicho ¿cómo mentiras. cuáles? Pues a ver, por ejemplo, cuando estaba en los negocios, yo pues le daba de pronto un precio o le hacía un descuento a personas que de pronto te decías que no. Un ejemplo, ¿no? Que por eso teníamos que Graves problemas y discusiones. disgustos y discusiones, sí. Bueno, las mentiras en sí son malas, ¿cierto? Ujú. Son graves, son aburridoras, producen eso muchos conflictos en la pareja y esto. Pero yo pienso que las mentiras en el matrimonio son aún más graves. Porque bueno, digamos que yo le digo una mentira a mi mamá, por decir algo. Le dije una mentira a mi mamá, o a algún hermano, alguna vecina, algún... Pero como que ya no pasa nada, pero decir una mentira a la persona que uno dice amar, confiar, que en la persona que uno cree, o que la persona que uno ama y confía le diga a uno mentiras, pues es más, yo creo que es más grave y más delicado. Claro, en la Biblia no hay un mandamiento que diga no mentirás, pero es más grave si le miente al esposo o a la esposa, pero viene siendo más delicado. ¿Tú qué piensas? Claro, es muy delicado, muy doloroso, muy triste también. Pero es diferente al esposo a otra persona No, externa. digo yo a la esposa directamente, ¿no? Sí, O al cónyuge, o la persona con la que uno está, ¿no es cierto? Porque pues que a mí me digan una mentira o que me estén mintiendo, pues duele, es doloroso cuando es la esposa, por pero ejemplo, puede no ser es doloroso. tan doloroso como cuando es Sí. el cónyuge el que El miente. cónyuge, sí, exactamente. Entonces, las mentiras pueden llevar a destrucción de los hogares también, ¿sí? Y la cuestión es cómo mejorar o cómo hacer, mejorar no, sí, cómo evitar decir Evitar las mentiras, mentiras, porque es que ¿cierto? cuando uno dice una mentira es porque tiene miedo, tiene algún temor, porque sabe que la persona no va a estar de acuerdo y de todas maneras uno quiere hacer algo, por ejemplo, una compra o alguna cosa, o porque más dice uno mentiras. Bueno, por tapar de pronto algo que, o por no pelear, o por no disgustar, ¿cierto? Por no enojar a la otra persona. Bien. Por eso, entonces, ¿uno cómo hace? ¿Uno cómo hace para no decir las mentiras? Por ejemplo, en compras, yo te he hecho muchas mentiras en compras. O no te digo que compré tales cosas, o antes te decía que costó un precio no más caro para quedarme yo con la plata, sino al contrario, más barato, más económico. Yo te decía, no, costaba 200.000 pesos. Yo te decía, no, costó 150.000 pesos. Compra que tú no te fueras a molestar y dijeras, uy, no, pero tanta plata que está gastando. Sí. Bueno, pues la realidad sí, pues aunque tú dices que para el cónyuge, pero pues a mí no me causaba dolor porque pues es tu plata también, ¿no? Yo pienso que es tu plata porque lo que yo gano, o lo que yo ganaba o que gano, pues no es mío, sino es tuyo también. Entonces, de los Y dos. pues, aunque a mí no me gustaba ni nada de eso, porque pues tú sabes elegir, tú sabías qué es lo mejor, pues, y pues, digo yo, queriéndote, amándote, pues no O consideraba sea, no hay que, problema que gaste la plata que me provoqué. no creo que no es, porque pues ya tú sabes,
Bueno, Como en ahorita, alguna ocasión, de cuando no hay, pues no se puede, pero cuando hay, pues ahorita ya sé, ¿cierto? ¿cierto? Digamos, administrar un poco mejor el dinero, pero pues antes yo creo que también, pues sí, porque uno es consciente de que no se puede gastar mucha plata, ¿cierto? Pero por ejemplo, este tipo de mentiras que en otros hogares sí se dice porque el esposo tiene un control exhaustivo de monedita, pesito, entonces la esposa no le dan como un dinero extra para sus cosas personales. Es decir, el esposo compra el papel higiénico, la sal, el jabón y el arroz, pero no le da a la esposa para que compre el maquillaje, para que compre dos pares de media velada, no le da para que compre, bueno, de pronto un bolso que se enamoró en algún momento, no le da para que se cepille el cabello, no le da para que haga uñas, porque al esposo, hay esposos que les parece eso innecesario. Entonces la esposa tiene que decir mentiras que costó más para poder ahorrar sus cosas. Entonces, ¿cómo hace una esposa cuando se presenta esa situación y no tener que decirle mentiras al esposo? Sí, ¿cómo hace una esposa? Pues yo pienso que empezar a hablar, hay esta posibilidad y esta otra, no sé, o a mí me gusta eso. Bueno, de pronto pienso yo que las mujeres dicen mentira precisamente porque las mujeres a los hombres no le hablan claro, como tú dices, ¿sí? Mm, A nosotros los hombres nos toca es que nos digan claro. Porque, por ejemplo, si me gusta esto y cuando pueda lo compro, puede ser, puedes decir, un ejemplo, y finalmente lo compra, ¿no? Y pues de pronto no dice al esposo nada y entonces pues que compró eso, ujú. pero pienso que lo ideal es, si se quiere, si se ama de verdad, pues no le va a parecer un gasto Sí. extra, ¿sí? Entonces, partir de que el amor, en el amor se entrega todo, se da todo, ¿cierto? A veces se sacrifican algunas cosas por que la otra persona sea feliz. Bien. Entonces, cuando yo quiero que la otra persona sea feliz y si de pronto la otra persona en algún momento empieza con eso, pues yo tengo que manifestarle también, ¿no? Y no, cómpralo si quieres o tómelo porque pues no importa, después miramos, ¿no? Pero cuando hay amor, pero cuando no, pues yo pienso que difícilmente las mujeres van a dejar, no, las mujeres siempre van a decir mentiras, ¿no es cierto? Sí. De por sí, yo, digamos, es relativo, ¿no? ¿Quién miente más, el hombre o la mujer? Pues es relativo, ¿sí? Porque conozco muchos hombres, no, yo le voy a decir que estoy con unos amigos, que estuve tomando, que me fui para el fútbol, ¿cierto? Y pues se gastan el sueldo en juegos, en alcohol o posiblemente en otras cosas, no, ahí sí como dice, más, digámoslo, terribles, ¿sí? Como por ejemplo la infidelidad. Muchos hombres tienden a practicar esto también, Ujú. hoy en día, ¿no? Entonces la mentira se ha convertido en algo natural. Como una herramienta, ¿será que es una herramienta para sobrevivir al matrimonio? Pues yo pienso que sí puede haber una herramienta y la Puede herramienta ser una herramienta para sobrevivir al matrimonio, la puede mentira. ser la mentira. Algunos toman eso, yo creo que sí toman eso, pero finalmente puede llegar a destruir. O puede ocurrir otro caso, puede llegar a tolerarse eso. Y finalmente, Porque de todas maneras, la mentira tarde o temprano se va a saber. Y lo grave de eso es la desconfianza, que ya uno no sabe con quién está viviendo. Y me viene a la cabeza el caso de Rebeca con Isaac. Rebeca le mintió a Isaac, ¿cierto? El engaño que ella tramó con su hijo, pero es que Isaac también le estaba mintiendo a Rebeca. Ella no, Isaac no le contó a Rebeca y a Jacob que iba a darle la bendición a Saúl, y él también estaba haciendo todo en secreto. Pero fíjate cómo esa mentira, eso destruyó ese hogar, destruyó esa familia, porque Isaac tener que ver a Rebeca, lo soy usted mi esposa y usted mintiéndome, usted me engañó, usted tramó esto tan terrible, pues ¿cierto? puede ser eso como también
puede ser que Isaac de pronto ni le hizo mucho reclamo porque sabía que estaba también mintiendo. Es que a veces puede ser tolerable eso, porque cuando uno miente y el otro también miente, entonces finalmente dice, bueno, estamos a par. Pero ese no es que como usted miente, yo miento, entonces estamos a par, no es lo correcto. No debería ¿Por ser. qué? Porque finalmente van a aparecer algunas consecuencias, como en el caso de Rebeca y Job, que tuvo que, de Rebeca y Isaac, que finalmente el hermano, pues, quiso matar a su otro hermano y por eso Rebeca tuvo que decirle, perdón, huye, huye, váyase para donde mi familia porque O sea, hermano lo va a matar. tu hermano quiere matarte y yo te mando a avisar para cuando ya le haya pasado la ira, el enojo, te mando a avisar para que vengas. Y resulta que nunca le pasó la ira y el enojo y Rebeca nunca lo pudo llamar y tampoco pudo volverlo a ver finalmente en su vida. Entonces, si se toleran las mentiras, finalmente las consecuencias después no las tenemos que, digamos, sobrellevar o aguantar o soportar y pueden ser terribles las consecuencias, ¿no? Como en el caso de Rebeca Sí. y Jacob. Sí, porque terminé en un hogar destruido, completamente dividido. Jacob le tocó irse, no volvió a ver a su mamá, Yo creo que murió prematuramente porque ella murió mucho más rápido que sus hijos, que su esposo, bueno, que sus hijos espera, pero que su esposo hizo que Isaac era el que estaba viejito, era el que ya creía que iba a fallecer, era el que estaba ciego. Entonces falleció prematuramente. Yo creo que es por esa presión de su papá y su hijo mirando a la mamá, usted Sí. mintiendo, usted engañando, y Jacob también, Isaac también, porque aunque él mintió, pero recordemos que esa sociedad era muy machista y la culpa siempre era de la De la mujer. mujer, ella era la que cargaba con la peor parte. Sí, pero hay otra consecuencia que muestra la Biblia ahí cuando se miente, que Jacob también fue engañado. Jacob, ¿Sí? Su suegro lo engañó, sí, bueno. le entregó, o sea, de todas maneras hay una retribución. Y la Biblia es clara que dice que lo que nosotros sembramos, eso recogemos. Entonces, si yo siembro mentiras, pues a mí también un día me van a pasar las mismas consecuencias. Y pues es que hay que tener en cuenta eso también, que de todas maneras las consecuencias de estos malos hábitos van a ser a veces hasta muy dolorosas, muy tristes, muy amargas, como le pasó a Jacob. Sí. Bueno, total que las mentiras son malas, pero en el matrimonio, en la pareja, es mucho peor. Eso ya lo sabemos, lo entendemos, hemos visto como muchos espejos de por qué mentiras. Ahora, a veces no necesariamente yo tengo que preguntarte o tú a mí me dices, ¿esto es mentira? No necesariamente, sino que el no decir la verdad, omitir una verdad, eso también es mentir. Pero volvemos a la misma pregunta. ¿Cómo hago yo para estar en paz contigo o un matrimonio estar en paz y poder hacer algunas cosas y no malas? Digamos que ir a visitar a la familia, pero resulta que la familia le causó mucho daño al esposo, a la esposa, y sabe que cada vez que viene a visitar a la familia, pues viene como la persona un poquito envenenado, un comportamiento diferente. Entonces yo te podría dar un ejemplo, decir, mira, a mí me gusta que visites a tu familia, o tú decirme a mí, no, no quiero que visites a tu familia porque ellos siempre te están envenenando contra mí, te están diciendo que yo soy mala persona, tú cambias tu comportamiento conmigo, tú me empiezas a tratar mal cuando los visitas a ellos. Entonces, para nuestro bienestar, yo preferiría que tú no los visitaras. Resulta que yo, como amo a mi familia, los quiero visitar, voy y los visito a escondidas de ti. Tú me dices, ¿dónde estuviste? No, estuve vitrineando, estuve tal cosa. Estoy mintiendo. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Por ejemplo, en muchos casos de esos, como te digo, no es malo en sí, pues de pronto por lo que es, porque hay muchas familias que son muy tóxicas, familias externas, ¿cierto? Los terceros.
son muy malos, son muy tóxicos. Entonces, y no es por prohibiciones, porque nadie puede prohibir a nadie a que vea a la familia ni que se hable con la familia, a no sea algo muy delicado ya que haya algún problema de base. Pero entonces ahí, ¿cómo se maneja eso? Que pues yo quiero, pero más bien no te digo porque te vas a molestar y lo hago en oculto. Es mentir. Sí. Para llevar la fiesta en paz, ¿cómo se haría ahí? Pues es una pregunta bastante difícil, pero hay que empezar con que si yo le estoy mintiendo a mi esposa, a mi esposo, y le estoy mintiendo a Dios. Entonces, si yo le miento, la Biblia dice, el que ve a su hermano, ¿cierto? Y no le da, el que dice que ama a su hermano, o que dice que ama a su hermano, bueno, la Biblia dice más claritamente eso. El que dice que ama a Dios, pero ve a su hermano y lo aborrece, el tal es un mentiroso, ¿cierto? Entonces quiere decir que delante de Dios, primeramente reconocer que cuando yo le estoy mintiendo a otra persona, pues estoy ofendiendo a Dios, porque Él es un hijo de Dios, ella es un hijo de Dios. Entonces tengo que empezar por tener una conciencia bien con Dios y pedirle al Señor, Señor, no quiero mentir, porque eso, mi conciencia me siento mal delante de ti y que posiblemente vayan a haber consecuencias en mi hogar. Entonces, pienso que en este caso toca utilizar la oración para el Señor, ayude para que mi esposo, que no quiere que pues yo visite a mi familia, sea asequible. El Señor puede obrar, digamos, en el corazón del esposo para que sea comprensible con eso. ¿Sí? No importa que la familia sea tóxica dentro del matrimonio, porque ese es el caso, ¿cierto? Que es el caso de muchas parejas, que no quieren que vayan de la familia porque son gente tóxica, son gente dañina, que inyecta veneno, así Sí. que habla mal del esposo, que habla mal de la esposa, que habla mal de los hijos, que todo le parece feo. Entonces, por eso es mejor la esposa, el esposo, y bueno, evita ir allá donde tu familia. Sí, puede que te Entonces, evite, pero pues, digamos, se llega a presentar una enfermedad de la familia, alguien que se está muriendo, el papá o la mamá, entonces no puede ir a visitarlos. Pues, no, porque eso entonces, ya o sería sea, un la caso extremo. restricción debe ser equilibrada de todas maneras, ¿no? En caso tal, pienso yo. Y pues podemos llegar a acuerdos si es que el hombre accede, porque pues si ya impone, pues quiere decir que está también actuando mal, ¿no? Porque yo no puedo imponer, porque entonces tampoco hay amor. Pero ¿Quién por va? ejemplo, en la Biblia hay un caso, ¿no? De cuando Abraham no le dijo a Sara que iba a sacrificar a su hijo, Este lo discutimos un ¿cierto? día, ¿sí? Entonces ahí Abraham le estaba mintiendo porque le dijo a ella, vamos a ir a ofrecer el sacrificio, bueno, no sé qué le Dios dijo, le pidió a Abraham que fuera y sacrificara a su hijo. pero él no le Si dijo la verdad. Abraham le hubiera dicho a Rebeca lo que iba a hacer, Exacto. ¿qué cree que Pues hubiera Rebeca lo pasado? ¿No es hubiera cierto? dejado. ¿No es cierto? No hubiera dejado. Pero Abraham mintió ahí, omitió una verdad. Bueno, ese caso, pues ahí no sé, ¿cierto? De pronto en las películas que uno ve muestra que Sara se va con esto, pero no dice nada, ¿no? Además, cuando Abraham se fue con Isaac, Abraham tenía la seguridad de que Dios lo iba a resucitar o se lo iba a reponer de alguna manera, ¿sí? Entonces se fue con esa fe, porque entonces, pues pienso yo, pues es difícil, digamos, como dice, juzgar ahí, ¿sí? Esas cosas, y la Biblia alguna vez leí un pasaje donde dice que a veces nosotros juzgamos y buscamos maneras de juzgar y de meternos en las cosas de Dios cuando de pronto Dios nos pone cierto límite, ¿no? Pues podemos decir, no, pero por qué no? Pues a Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol. No le dijo, no, por el día que él comiere moriréis, ¿sí? Pero, por ejemplo, Eva le creyó fue a la serpiente. Y recordemos que si yo estoy mintiendo, me estoy convirtiendo en un hijo del diablo, porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Sí, no, yo te ponía ese ejemplo precisamente porque está en la Biblia. No es que me esté metiendo en las cosas de Dios, sino que Abraham no le dijo la verdad a Sara.
Eso es una omisión y para mí, pues digo, una omisión es una mentira. Que no digan la verdad completa es una mentira. Sí, entonces ya tendríamos a decir, bueno, Dios permitió que Abraham mintiera. Y pues es ¿Cierto? que, Por ejemplo, encontramos otro caso, ¿sí? El caso de la mujer aquella que estaba en Jericó, Rahab, la ramera, ¿sí? Para salvar a los dos espías cuando fueron a su casa, ella mintió, ¿sí? y está bien o está mal. Pues es otra de las situaciones donde yo finalmente digo, no, pues yo aquí no sé cómo actuaría, qué pensará Dios, qué actuará. Algún día le preguntaré al Señor, bueno, Señor, aquí cómo es este asunto, ¿no? Bueno, pero ahí no estamos hablando de la mentira del matrimonio con con los dos espías. Pero sí podíamos también remontarnos al cuando Lea, la primera esposa de Jacob, ella mintió cuando se casó con Jacob. Es decir, no dijo nada, ella se quedó calladita. Esa es omisión. Exacto, es lo que te estoy diciendo con Abraham también y Sara. Ella no dijo la verdad. Ella sabía que Jacob amaba a Raquel. Y aún así se prestó, yo digo que se prestó, no sabemos, como dices tú, cómo fue las circunstancias, las situaciones, apenas lo que uno alcanza a asimilar de la Biblia. Ella se quiso casar y dijo, pues, genial, yo me caso, porque primero, pues, soy la mayor, soy Lea a la fea. Segundo, se casa la hermana menor, a mí me empiezan como a despreciar. Entonces ella vio como esa oportunidad. Para mí fue un engaño de Lea esa noche de bodas. Ella debió haber abierto la boca y haberle dicho a Jacob, soy Lea. Sí. Y haberle dicho, mire, me obligaron a casarme con usted. ¿Yo qué puedo hacer? Mi padre me obligó, bla, 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 bla. De pronto Jacob no la hubiera despreciado y no la hubiera aborrecido tanto como la aborreció porque pues, se prestó. Y a qué voy con esto, que las mentiras dentro del matrimonio, en el hogar, en la pareja, ¿cierto? El matrimonio, hombre y mujer, esposo y esposa, eh, lleva no solamente desconfianza, sino a aborrecer, a despreciar, a odiar, ¿cierto? A guardar esos rencores, esos resentimientos, esos celos, porque no me dijo, ¿cierto? Pero pues yo pienso en otra cosa. Mm. Recordemos que Jacob contribuyó en la mentira con su madre. Así que Jacob, sí, que había cometido ya un error, que había complacido a su madre y había mentido con su madre, pues él tenía ese remordimiento y recordemos que él se sentía pecador. O sea, él cargaba con ese pecado. Aunque Dios le había perdonado, pero sentía que había. Entonces, pues él, yo pienso, de pronto, que yo no exagero, que pronto Jacob hubiera tenido tanta rabia y tanta odia con Lea, porque él sabía que él también había cometido ese error. Sí, pero era el error de Jacob con su mamá y su papá. Exacto. Pero vuelvo y te traigo, es dentro del matrimonio. Y la Biblia sí dice que Jacob no quiso nunca a Lea. Bueno, ya en los últimos años que vio como la fidelidad, la paciencia de ella, listo. Pero Jacob nunca quiso a Lea. Suelto. Bueno, puede que no Y se un haya motivo hecho. de eso es por eso, porque tú imagínate, él su noche de bodas pensando que era con Raquel, la que trabajó por ella 7 años, la veía y totalmente enamorado, amor a primera vista, y pensar que se estaba uniendo, ¿cierto? Su cuerpo, estaba teniendo una relación con Raquel y ser engañado por su esposa, haberse quedado callada ella. Y fíjate que ella tuvo 1, 2, 3, 4, 6 hijos y Jacob no la quiso, la despreciaba. Es decir, la despreció tanto a ella, ¿cierto? Como esposa que el Señor tuvo que intervenir. Le dio 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, porque un hijo era la maravilla. Pero aún así Jacob no la quiso, y sí dice Sí. la Biblia. Sí, eso yo pienso que fue una enseñanza que Dios le permitió a Jacob. ¿Sí? Así como Jacob, si él hubiera esperado que Dios hubiera actuado y hubiera hecho a su mamá, mamá, no, yo no voy a engañar a mi papá, yo voy a esperar que Dios obre. ¿Sí? De igual manera, si él hubiera sido recto, porque es que por eso vuelvo y recalco el versículo, dice, todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. ¿Sí? En el hogar lo mismo, si sembramos en el hogar
eso pues eso es lo que llama cosechar. Claro, que uno espera, digamos que Jacob engañó a su papá con su mamá, que, que el juicio hubiera venido por parte de su padre, pero no por parte de su esposa, porque él no hizo nada malo con la esposa. Llegó muy juicioso a trabajar duro por Raquel, se portaba bien con Raquel, me imagino con todos, con su suegro. ¿Y por qué la esposa lo iba a engañar? Tú dices que es una retribución de, bueno, pues seguramente que sí, de lo que yo hice, digamos que si yo hace años le dije una mentira a mi mamá, pues ahora la tengo que pagar contigo, o tú como esposo me la vas a tener que hacer pagar. Yo creería que no. Yo creería que si yo te soy leal, te soy fiel, te soy honesta, sincera, transparente, yo espero que tú seas también así conmigo. Ya esa mentira que yo le dije a mi mamá o a alguien por allá hace años, yo espero que eso ya Dios me lo haya perdonado. O si yo lo tengo que pagar, que sea con esa persona Sí. o en un caso así. Bueno, sí, Pero no ese, esperaría que fuera el esposo. bueno. Sí, yo pienso eso, ¿no? Sí, Sí, no. ¿cómo actúa Dios si es que Dios Sí, actúa así? realmente hay misterio, ¿no? Hay misterio. Lo que veo en la Biblia siempre es que cuando yo actúo de una manera, pues a veces, por eso la Biblia en uno de los versículos, precisamente allá en el segundo mandamiento, dice que de la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hijos heredan nuestras costumbres, nuestras situaciones. O sea, de todas maneras, Dios perdona, pero tenemos que sufrir las consecuencias. ¿Cierto? Que pues nosotros pensamos, ¿por qué no la sufrió de otra manera y no con Raquel? Sí. Y no con Lea. Sí, ¿Sí? pero tú estás justificando entonces la mentira de Lea. No estoy justificando porque Lea, precisamente por mentirle a Jacob, pues tuvo que también sufrir. Exacto. ¿No es cierto? O Es sea, decir, es una ese cadena. odio que Jacob le tenía, ese aborrecimiento, ese desprecio, ella misma lo buscó para, Exactamente. tengo según lo que yo leo en la Biblia, patriarcas y profetas, ella misma se buscó esa posición. Exacto. Porque seguramente que si ella le hubiera dicho a Jacob, Jacob, soy yo, soy Lea, le hubiera explicado como te digo, le hubiera hecho todo, Jacob hubiera pensado y hubiera analizado y de pronto hubiera dicho, bueno, esta mujer me es honesta y sincera, porque finalmente es un atributo, es un valor, un principio Claro. que la gente hemos perdido, porque nos hemos acostumbrado a mentir con palabra o por omisión, mentimos con un gesto, mentimos con una mirada, mentimos con una postura, mentimos cuando volteamos la cabeza para otro lado, mentimos cuando sí, nos quedamos callados, mentimos de muchas maneras. Sí, No así es. nos atrevemos a ser honestos y Veraces. veraces, sí, aunque como dice Se caigan algún los libro por allí, cielos. se desplomen los cielos. Se desplomen los No, cielos. no, siempre tratamos y por buscar eso, nuestra comodidad, por buscar nuestra seguridad, O por quedar bien. por quedar bien con la gente, omitimos cositas por ahí, no somos capaces de decir yo fui. Sino, dicen, quién sabe quién dañó algún objeto, quién dañó el televisor, no sabemos. Y yo sé que fui yo, pero pues no me atrevo a decir, no, yo fui, yo me hago responsable de eso. O cualquier cosa, ¿quién daría mal a una información? Y yo no soy capaz de decir, yo fui. Pensé, me entendí, equivoqué, pero yo fui. Sí, realmente yo veo que hemos sido influenciados tantos por la cultura, por ejemplo, aquí en Colombia, en un país que está muy influenciado por la mentira, a tal punto que ya cuando uno conoce a Dios, pues le es difícil empezar a dejar. Solamente el poder de Dios es el que nos puede ayudar a ser veraz. Cuando tenemos una relación más estrecha con Dios y una comunión con Dios, porque al yo mentirle a otra persona, pues le estoy mintiendo a Dios. O sea, debo Y empezar. así mismo, se está mintiendo Y también. puedo empezar a sí mismo. Y que, pues yo voy a recoger lo que siembro. O sea, es que nunca pensamos, si yo digo esto, yo hago esto, voy a recoger eso. Un día lo voy a recoger. ¿Cierto? Entonces, es como ponernos en esa tónica con el Señor. Y saber que nuestros hijos pueden, digamos, también, aunque dices que porque tienen que sufrir, pero a veces, como le ha pasado a muchos de los patriarcas y muchos de los reyes, pues a causa del pecado de los padres, los hijos sufrieron las consecuencias. Aunque la Biblia dice,
hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, allá en Ezequiel, pero sin embargo, a veces el Señor permite, no sé, por darnos una lección. Como por ejemplo, el pueblo de Israel, por ser idólatra, Sí. por haber, digamos, adulterado con dioses ajenos, pues entonces Dios quitó su protección y permitió que tú eras votado. Entonces, eso nos pasa. O sea, quiere decir que cuando yo soy una persona que empiezo a mentir, a hablar mal, a decir cosas, a tener omisión, pues finalmente ese pecado me alcanzará. Bueno, ¿y cuáles son las mentiras más comunes de los hombres? Bueno, pues ahí sí yo no sabría decirle. Pues no sabría decirle porque, digamos, si un hombre De es las más comunes en si los un hombres. hombre le gusta el adulterio, pues va a sacar esas mentiras. Si un hombre tiene vicios con un juego, ¿sí? Tiene adicción a un juego, pues va a sacar mentiras y conocemos el caso de una amiga de nuestra hija, que el esposo era adicto al juego y la esposa empezó por tenerlo a él, empezó a sacar prestado y a decir mentiras y hasta que finalmente ella no aguantó más y tuvo que quitarse la vida porque estaba muy endeudada por culpa del esposo, ¿no? Por complacer al esposo, por ser tolerante con el esposo. Entonces es triste, hay cosas que sí, si no nos paramos en un sitio, si no decimos, bueno, voy a ser veraz, sí, voy a actuar de esta manera, sí, sí, porque en la Biblia encontramos, por ejemplo, el caso de los tres jóvenes. El rey les preguntó, ¿ustedes no van a adorar ni Dios? Todos el pueblo judío que estaba ya cautivo se doblegó, se arrodilló. Algunos dijeron, no, yo me aborro los zapatos y hago de cuenta, pero no, yo no voy a adorar a ese Dios. O algo otros pudieron haber dicho, no, yo me voy a arrodillar y voy a adorar a mi Dios, aunque está eso ahí, pero no. Entonces eso es como omisión. Sí. Sí, me acuerdo también de otra mentira gravísima, precisamente que le dijo Raquel. Sí, Raquel a Jacob, ¿te acuerdas cuando Jacob salió huyendo con sus dos esposas, sus dos concubinas, sus hijos, y Labán fue a perseguirlo porque le han robado los terafines, los dioses domésticos, y Raquel, que era linda, pero tan linda era como bruja, ella se había robado esos dioses y ella no le dijo nada a Jacob, y Jacob dijo, cuando llegó la le dijo, pues ninguno de nosotros nos robamos esos dioses. Y que muera, y busque usted por todo lado, y que muera el que los tenga. Pronunció un juicio contra su propia esposa. Que si él hubiera sabido, si Raquel hubiera llamado, oiga, yo me robé yo me lo robé. Si le hubiera hecho la verdad, él no hubiera pronunciado juicio. Y fíjate que ese juicio finalmente Raquel murió de primeras. Entonces es importante decir, hablar entre los cónyuges todo, bueno o mal. Con eso el esposo sabe cómo cuidar a la esposa y la esposa al esposo. ¿Cómo hubiera cuidado a Jacob? No hubiera hecho esas palabras, bueno, el Señor tal vez lo hubiera proporcionado de cualquier manera. Pero, y a veces así, porque entre esposos se deben cuidar, ¿cierto? Así sea algo inadecuado. El esposo no va a denunciar a la esposa al esposo. Pagan, devuelven, alguna cosa hacen, pero no la va a poner o lo va a poner como en peligro de que aquí está, vaya para la cárcel o mátenlo, ¿cierto? No, Sí. se cuidan y se protegen. Entonces, a veces por eso es importante La comunicación. la comunicación veraz. Y verás, exactamente. Sí, verás. Comunicación Porque veraz. decir así como mentiras a medias o verdades a medias, mejor pues no es lo mejor. Pero bueno, entonces, pero finalmente, ¿cómo hacen estos esposos, esas esposas que quieren decir la verdad, pero que saben que si dicen la verdad, se van a enfrentar a un grave problema, a una grave crisis en su hogar, hasta una separación? ¿Cómo hacen para decir la verdad? Para no tener que seguir ocultando, porque seguramente que hay esposos, hay esposas que llevan cargas de muchos años que dicen, yo quisiera que mi esposa supiera, que mi esposo supiera la verdad sobre este asunto, y cargan y cargan y cargan eso y nunca se la van a poder decir, o tal vez es el día que no se la han podido decir. Y qué pereza, porque a veces cuando muere alguno de los dos se supo la verdad.
¿cómo así que era esto? ¿Por qué no me lo dijo? Porque uno siempre dice, pero ¿por qué no me lo dijo? No importa lo que hubiera pasado, lo que hubiera ocurrido, ¿por qué no confiaba en mí? O sea, ¿yo qué vengo a hacer? ¿Un cero a la izquierda? Todo el mundo lo sabía, y menos yo su esposa o yo su esposo. Y uno se da cuenta, o el esposo o la esposa se da cuenta, yo aquí era nada, era un cuadro ahí pintado, porque cosas tan delicadas y cosas tan serias como esta, y no me tuve en cuenta y no me contó y no me dijo, eso causa un gran dolor y una separación. Pues a mí me llega a pasar algo así, que yo me llegue a dar cuenta de una verdad que tú no me contaste. Chica, no, ¿yo qué hago acá? Y yo le he dicho, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿cuál es mi lugar? ¿Yo qué hago ahí? ¿Cómo es que le estaba pasando eso? ¿Le pasó? ¿Cómo es que le perseguían? ¿O cómo sobornaban su planta? Bueno, alguna cosa de estas delicadas. ¿Y cómo es que no me contaba? O de pronto, no sé si te pase a ti lo mismo, de pronto, pues no sé, porque como pensamos tan diferente, pero si a mí me llegase a pasar eso, a saber que de pronto tú, como mi esposo, me has ocultado algo durante años, ¿y si estás vivo? Pues dejarías de estarlo. Si estás vivo, yo digo, no, pues que separémonos porque ¿qué hago? ¿Yo qué hago ahí? Estoy pintada, o sea, sí, no sé tú qué acciones tomarías, pero Yo hago una pregunta. Aquí me viene una pregunta interesante. ¿Será que después de que Isaac fue con su hijo, de Saúl, sí, Abraham fue con Isaac a sacrificarlo, después cuando volvieron, Isaac le contaría eso a Raquel? Isaac le contaría eso a su esposa, a Sarai, perdón, digo. ahora A Ana Sarai. Sarai? Yo creo que sí, Pues la Biblia no dice, ¿no es no cierto? dicen, Es pero otra pues, cosa, no dice, quién sabe cómo sería, ¿no? Bueno, hay una cosa también no, interesante. pero no contéstame la pregunta, Sí. lo ¿Cuál que es la lo que pregunta? te pregunté. ¿Cómo No, evitar ¿cómo hacen las parejas, pareja? las esposas, los esposos que quieren decirle la verdad al cónyuge, pero no lo pueden, no se la pueden decir porque se crearía un problema, una crisis, un Ujú. conflicto o hasta una separación? ¿Y cómo hace esa persona, esposo o esposa, para poder ser honesto Sí. con la pareja? Pues uno de los consejos que yo diría, o que pensaría yo, es orar, llamar a la esposa, orar. Quiero que oremos y pongamos delante de Dios esto que voy a hablar contigo. ¿Sí? Espero que no sea para mal, pero pues vamos a orar y luego a hablar. ¿Sí? Y estar sometido a las consecuencias, que eso es lo que muchas veces no queremos, ¿no? Pero, como dices tú, es mejor hablar antes de que se muera o antes de que, wow, en algún momento tú dices, antes de que se descubra es mejor dialogar, ¿no? A veces he encontrado casos en que de pronto se dice la verdad a medias, ¿sí? Y no se dice completa, ¿sí? Entonces yo pensaría que al orar y a dialogar y a pedir la dirección de Dios para que Dios sea el que intervenga, entonces sería eso una de las alternativas que yo encuentro en la Biblia, ¿no? ¿Ok? No sé si en la Biblia hay algún pasaje donde ocurrió esto, pero por ejemplo en el caso de Jacob sabía de su hermano y él oró y dice que Dios tocó el corazón de Esaú y fue transformado. Entonces, si Dios hizo ese milagro, ¿por qué no puede hacer el milagro con el esposo o con la esposa? ¿Sí? Bueno, sí, está ahí. Bueno, y por último, ¿tienes alguna verdad que decirme, que confesarme? Pues la ¿Cuál, verdad cuál es fue la última mentira que me dijiste? la última mentira, pues, ¿qué digo yo? Hace tiempo. Dime la verdad. No, la última mentira fue, sí, mentira alguna verdad. No, dígame que me acuerde de los negocios, o que le di a alguien una ofrenda que tú me dijiste, ahí apareció en el celular que tú diste esto.
de verdad los hombres creen que las mujeres no nos damos cuenta Sí, de pues de las verdades. ahí me dio cuenta, estoy dando esta ofrenda, pues tú no querías, pero pues la ofrenda. Pero hay algo que sí quería de pronto decir porque la Biblia lo dice, ¿sí? Hay cosas que solamente tú y Dios, ¿sí? Digamos, son tú y Dios. Hay algunas cosas, porque aunque son esposos, y se deben decir la verdad, he encontrado que hay algunas cosas que solamente esa persona y Dios, ¿sí? Tú y Dios, más, ¿sí? Porque, por ejemplo, alguna vez me contó una paciente, pues, me dijo, tengo esto, ¿le digo esto a mi esposo o no? Y pues primero ore, pero consulte con alguien más, con un pastor. Y el pastor, según me dijo ella, después me dijo, el pastor me dijo que mejor no, que no hablara así, que no dijera eso, ¿cierto? Porque era mejor así, se me salía, era mejor así esto. ¿Está bien ese consejo? Pues a la luz de la Biblia, Porque yo creo por lo que que perdón te corto aquí, porque el Señor dijo, el Señor dijo, aún tengo muchas cosas que decirlo. Le dijo a los apóstoles, dijo, pero todavía no las puede sobrellevar. ¿Qué quiere decir eso? Que más adelante Dios les iba a revelar otras cosas. sí, No sé si se aplica ese versículo también a un hogar. Sí. Porque pues digo yo, si por ejemplo el esposo es muy celoso, sí, muy celoso, y la esposa le quiere comentar algo, mire, hizo fulano de tal, pues me está diciendo esto o me está insinuando esto, ¿sí? Y entonces el esposo dice, ¿cómo así? Y a veces es capaz digamos, de coger y maltratar y a la esposa. ¿Sí? Entonces, pues yo pienso que ahí falta, es porque cuando no se puede decir una verdad, porque puede ser desastrosa, es porque falta madurez espiritual, digo yo, porque no hay la capacidad para perdonar. ¿Sí? Y si no hay esa capacidad para perdonar, es que quiere decir que la persona no ha tenido una relación con Dios, porque no tiene esa capacidad. Digo que cuando la persona, aunque tú pones dramático el asunto, sí, y hay casos que son muy dramáticos, pues yo creo que ahí es donde se reconoce esta persona no ha madurado espiritualmente, y yo pienso que por eso este pastor le dio ese consejo a esa mujer, que no mejor no lo cuente, porque si él no tiene esa capacidad y va a ser así como dice, para destrucción, pues mejor no lo diga, ¿no? Porque no ha madurado esa persona. Pienso que fue lo que razonó el pastor, y yo pienso también eso. No pues sé qué sí. te opina, ¿no? Pues dice que Adán y Eva estaban desnudos, ¿cierto? No se avergonzaban. Y esa desnudez hoy día esa desnudez es de mente, de corazón, de alma, de pensamiento. De que yo no tengo por qué ocultarte absolutamente nada. Yo soy lo que soy y tú tienes que saberlo. Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. ¿Para qué fingir? ¿Para qué ser hipócrita? ¿Para qué hacerle creer a la persona una cosa que uno no es? ¿Para qué hacerle pensar que las cosas van bien cuando no van bien? Yo creo que no, pero sí, si hay casos extremos, como tú dices, si el hombre es muy celoso y si va a sacar un revólver, la va a matar a ella y a la otra persona que le está cortejando, de pronto tal vez alguna vez le cortejó, pues digo, en esos casos extremos, sí, también estoy de acuerdo pues que no lo mencione, pero lo normal es eso. ¿Cierto? Lo Creo yo normal que lo es eso, normal ¿no? es, yo soy, te dije esta mentira, mentí en esto, o pensé esto, yo pensaba esto, Omití o esto. realmente te dije que me iba a tal lado y fue para otro lado, Oh, compré esto y a escondidas tuyas, realmente me costó fue esto y no me costó esto. Sí, yo pienso, ¿no? Contigo, ujú. sí, cada pareja es un ente, ¿cierto? Eh, Diferente, pero yo por lo menos contigo prefiero decirte las cosas. Y que como tú dices, seguramente que yo lo hago y lo prefiero porque tú eres supremamente maduro espiritual y emocionalmente, tienes mucha fortaleza mental y espiritual y pues tú dices, bueno, pues sí, ya, yo sé que tú no vas a hacer
un show, un drama por las cosas, por las verdades que te digo y que debería ser así. Porque muchas personas no pueden ser lo que son dentro del matrimonio, porque tienen que ajustarse y adaptarse a la pareja, al cónyuge. Y qué pereza ser así, qué pereza mentirse uno, mentirse al otro, mentirle al otro y vivir en un engaño. Eso es horrorosísimo, ¿no? Definitivamente la mentira trae muchísimas consecuencias, mucho dolor, mucho. Entonces es mejor no hacer cosas que uno tenga que ocultar. O después arrepentirse. Sí, o como dice, estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, para yo no tener que decirte mentiras o tapar, pues no hacer cosas de las que uno tenga que avergonzar. Bueno, que uno compró extra, compró, pues bueno, pues eso no produce vergüenza, yo creo. Pero es ser honestos en la economía, en todas las cosas, eso es importantísimo. Para mí es importante, o con las otras personas, ¿no? ¿Qué haces? ¿No? En los negocios, porque pues hay infidelidad financiera también, ¿no? Que eso también cuenta. Bueno, tantas cosas tan bonitas y tan importantes que son. Entonces, pues bueno, ¿no? Este capítulo, las mentiras en el matrimonio, destruye. Puede que no destruyan otras relaciones, pero en el matrimonio sí, destruyen, acaban hogares, acaban familias, acaban patrimonios, negocios, acaban la parte espiritual. Entonces, ser transparente, decir la verdad y hablar, dialogar, ¿no? Dialogar. Bueno, el Señor nos bendiga y el Señor nos siga fortaleciendo y nos capacite para decir, ahora hay que pedir, Señor, capacítanos para siempre ser veraces, como tú eras veraz con nosotros. Bueno, nos vemos en un próximo programa, en un próximo podcast. Que el Señor les guarde, les bendiga y si van a decir verdad, a sincerarse con su cónyuge, pues como dice mi esposo, oren primero. El Señor les mostrará qué decir ahora o qué no decir, qué decir en un futuro y que calla absoluto. Ya definitivamente llevarse alguna verdad hasta la tumba, que es maluco porque es llevar una carga ahí. Pero pues si toca, toca. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, chao, chao.